Pues hoy vamos a seguir con nuestra serie de mensajes del libro de Isaías. Pero curiosamente no voy a leer el libro de Isaías, sino del Evangelio de Mateo. Entonces, a lo mejor estás ahí como, ¿qué dices, Aarón? Eso no tiene sentido. Bueno, la razón es que en el pasaje de hoy, desde el Evangelio de Mateo, como en todos los evangelios, hay una cita del profeta Isaías. Así que voy a leer ahora este pasaje navideño, muy conocido, pero quiero daros una tarea especial, escuchar para ver si puedes captar cuál es la cita del profeta Isaías. Voy a leer Mateo, capítulo 1, empezando en el versículo 18, creo que también tenemos en la pantalla, es de la Nueva Versión Internacional. Y dice así la palabra de Dios. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Versículo 24. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Bueno, no sé si en lo que acabo de leer has captado la cita de Isaías. ¿Cuál versículo? ¿Cuál? ¿Cuál versículo sale la cita de Isaías? Versículo 23, exacto, correcto. De hecho, sí, ahora en la pantalla se ve. De hecho, me gustaría leer de nuevo estos dos versículos. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Ahí está la pista. Y ahora la cita del profeta Isaías. La Virgen concebirá, dará a luz un hijo, lo llamarán Emmanuel. Y luego una frase de explicación de Mateo, que significa Dios con nosotros. Por si acaso no hablas perfectamente el hebreo, Mateo quiere daros un poco de explicación. Y bueno, efectivamente, este versículo es una cita de Isaías capítulo 7 y versículo 14. Pero antes de adentrarnos en el significado de esto, quiero que miramos y hacemos una pregunta. ¿Qué está pasando aquí en el Evangelio de Mateo? Antes de ir a Isaías. Y resulta que, a ver si mi tablet quiere funcionar hoy. ¿Verdad? La respuesta es que José está pasando por una crisis. Acabo de descubrir que su prometida está embarazada. Ahora, tenemos que pensar, no sería la primera vez en la historia que sucede algo semejante, ¿verdad? Que María y José no serían la primera pareja. Así pensaba la gente, supuestamente, en no seguir el plan de Dios,
el no esperar, ¿no?, hasta el matrimonio para tener relaciones. Y quizás el procedimiento normal en el mundo judío sería que ellos solucionen el problema, ¿cómo? Igual que hoy en día muchas veces, casarse rápidamente, discretamente y así no hay problema. Pero hay un problema, y un problema gordo. José no se había acostado con María. Allí la crisis. Y tiene que pensar que José conocía a María, conocía a su familia, sabía que era una buena chica, por decirlo, ¿no? Creyente, judía, de buena familia. Entonces, en su mente, pues, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo que María había pecado con otro? Y lo que tienes que entender es que el mundo de José se derrumba. Está confundido, está decepcionado, está lleno de temor de lo que vendría después, toda su imagen del futuro, todos sus planes. Y en su propia sabiduría, el texto bíblico dice que José toma una decisión. ¿Y cuál es la decisión? A divorciarse de María. Bueno, lo que necesitas entender es que en el mundo judío del primer siglo, estar comprometido era más vinculante de lo que experimentamos hoy en día, tal vez. Hoy en día es una promesa en un lugar bonito, ojalá, un anillo y bueno, entre dos personas y ya veremos qué pasa después. Pero estar comprometido en el mundo antiguo era un contrato incluso legal entre dos familias. Por lo tanto, romperlo también era un procedimiento mucho más serio. De hecho, requería una separación judicial, legal, un divorcio. Y si lo piensas bien, si José hubiera seguido con su plan, que tenía un plan, Jesús mínimamente habría crecido sin padre, ¿no? Porque en aquellos días, pues una joven judía que daba luz fuera del matrimonio, pues era una vergüenza, ¿no? Hubiera sido improbable que ella pudiera casarse de nuevo con otra persona. Entonces, es una crisis seria, tanto para José como para María, pero en medio de la crisis vemos que Dios interviene. Y por medio de un ángel envía un mensaje a José y leemos en versículo 20, mensaje del Señor, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa. José, para, dice Dios. No hagas lo que estás pensando, sino recibe a María como tu esposa. Y después, obviamente, adopta a este niño en su vientre como si fuera lo tuyo. Lo cual ya es algo loco, ¿no? Y aún más en aquellos tiempos. Pero se vuelve aún más loco porque Dios le da a José la razón por su orden. Porque el versículo 20 termina diciendo, ¿por qué ella ha concebido por obra del Espíritu Santo? Hermanos, este es el contexto. En el Evangelio de Mateo, donde encontramos la cita del profeta Isaías. Y Mateo quiere que lo tengamos claro, que el nacimiento de Jesús no fue fruto de la casualidad ni de planes humanos, fue el plan de Dios y desde tiempos antiguos. De hecho, dice Mateo que fue predicho por el profeta Isaías unos 7 siglos antes de Cristo, que toda la historia avanza hacia el cumplimiento de la palabra de Dios. Las promesas antiguas no se olvidan ni se retrasan, sino que se cumplen en el tiempo perfecto de Dios. Todo esto sucedió, dice Mateo,
para que se cumpliera lo que el Señor había dicho. Y a nivel personal, a nivel de aplicación a nuestra vida, lo que quiero que veas en este texto es que incluso en medio de la confusión de José, en medio de la decepción, en medio de su miedo, Dios está en medio de ello, cumpliendo sus propósitos en su tiempo perfecto. Aquí en la vida de María y José, pero también en tu vida y en la mía. ¿Sabes que a veces leemos la historia de Navidad y es fácil juzgar a Jerusalén por perderse el momento o fácil criticar, ¿no?, al posadero por no brindar hospitalidad a esta pobre mujer embarazada, o es fácil estar tan conmovido, casi triste, ¿no?, pensando en la joven María dando a luz en un establo primitivo con animales. Pero hermanos, cada detalle de esta fuerte historia de Navidad sucedió tal como Dios lo había planificado. Y bueno, no sé cómo estás en ese tiempo navideño, no sé dónde esté tu confusión o tu decepción o tu miedo, tal vez, del futuro. Pero lo que quiero que veas es esto, que puedes confiar en las promesas de Dios. Lo que Dios ha dicho, lo cumplirá en tu vida. Incluso cuando aún no puedes ver cómo Dios está obrando en medio de las circunstancias de tu vida. No hay ningún detalle de tu vida que le escapa. Entonces, Mateo cita al profeta Isaías esas palabras escritas 7 siglos antes. Esta cita: la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y lo llamarán Emmanuel. Esta es una cita de Isaías capítulo 7, versículo 14, y es lleno de significado para nosotros, pero antes de reflexionar sobre su significado, quiero detener un momento, porque las palabras de Isaías también tienen su propio contexto, su propia historia. Y como comentamos, ¿no?, en nuestra clase de la Biblia durante las últimas semanas y meses, para interpretar bien la palabra de Dios, es importante examinar el contexto original, ¿no?, primero, y preguntarnos qué estaba sucediendo cuando fue escrito este pasaje, sobre todo para la profecía. Y acabamos de ver que el contexto en el Evangelio de Mateo es una crisis personal en la vida de José. Pues resulta, y supongo que Mateo tenía esto en mente, que el contexto original también es una crisis. Solo que no es una crisis personal, sino una crisis nacional. Y lo que necesitas saber, si vas a Isaías capítulo 7, es que en aquel momento el reino judío del sur, se llamaba Judá, estaba siendo amenazado por un reino en el norte llamado Efraín. Hubo un acuerdo entre Efraín y otro reino, y llegó la noticia al rey de Judá, llamado Acaz, que iban a estar invadidos, conquistados. Y Acaz, el rey, estaba lleno de miedo, viendo la probabilidad de una invasión y una conquista, por lo que él decide buscar ayuda extranjera de un poder más fuerte, que era el imperio de Asiria. Ahora, hemos hablado en otros mensajes sobre Isaías, sobre los asirios. Y lo que tienes que entender es que todo eso, este plan de Acaz, era una maniobra política
que pondría al pueblo de Dios, a Judá, bajo dominio extranjero, y realmente era una muestra de desconfianza del rey Acaz en la protección de Dios. Eso es lo que dice el profeta Isaías en los primeros versículos de capítulo 7. Entonces, en medio de esta crisis, el profeta Isaías confronta al rey Acaz con la palabra de Dios. ¿Y qué dice Isaías? Pues le anima a confiar en Dios, no en otras naciones. Dice la palabra de Dios que los planes de Efraín van a fracasar, no te preocupes. Y luego el profeta Isaías le da palabra de Dios que dice básicamente, confía en mí, pídeme una señal y te la daré. Pero ¿qué pasa? Acaz no confía en Dios. Y como ya tenía su plan en mente, ya había tomado su decisión, se niega a pedir una señal. Como había llegado la palabra de Dios, no solo eso, pero es interesante porque enmascara su incredulidad citando las Escrituras, porque Acaz responde a Isaías, no poner a prueba al Señor. ¿Te acuerdas de esas palabras? Jesús también cita esta palabra, respondiendo al diablo. Pero en este caso, Acaz está usando esta palabra respondiendo a Dios, citando la ley. Me encanta lo que escribe el pastor Scotty Smith sobre este pasaje. Él dice, el rey Acaz tuvo todas las oportunidades para arrepentirse y confiar en Dios. Dios envió a Isaías con palabras de sabiduría y esperanza, pero Acaz se negó. Fingiendo piedad, el rey Acaz permaneció adicto a su ilusión de control y autosuficiencia. Y luego esta cita se convierte en oración y dice Scotty Smith, oh Señor, al leer esta historia me doy cuenta de cuánto me parezco al rey Acaz. A menudo finjo reconocerte, pero por dentro estoy mucho más decidido a confiar en mí que en ti. Hoy no puedo lanzar piedras a este rey malvado, más bien lamento mi propia ilusión de control y autosuficiencia. Entonces, este es el contexto original. El Señor anuncia, a pesar de la negación del rey Acaz, anuncia su señal a través del profeta Isaías. Y dice a través de Isaías, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel. Y Dios promete además, y sigues leyendo en capítulo 7, que el nacimiento de este niño, cuya vida marcará el periodo limitado de la amenaza contra el reino de Judá. Así que esta profecía funciona como una confirmación de la fidelidad de Dios a la casa de David. Dios les asegura de su presencia, de su protección, incluso en medio de una crisis bajo un rey infiel. Ahora, eso es el contexto original, pero como ocurre con tantas palabras de profecía, estas palabras no fueron dadas solamente para ese momento, para aquel momento. Mateo escucha esta palabra de Isaías, está pensando en la historia de Jesús y dice, estas palabras también hablan de la llegada del Mesías. Encuentran su cumplimiento definitivo en el nacimiento de Jesús. Entonces, volviendo al contexto de José y María, lo que debes entender es que, a diferencia del rey Acaz, José sí confía en Dios. José sí recibe la señal con fe. Y hermanos, requiere mucha fe. Porque básicamente Dios está diciendo a José, José, María es virgen. Esto es un milagro mío.
La vida en su vientre no es una concepción hecha en pecado, es una concepción del Espíritu Santo. José, ¿confiarás en mí? ¿Confiarás en mí? Hermanos, esa es una pregunta que también es para ti y para mí. ¿Confiarás en mí? ¿Estás abierto a que Dios obre en tu vida de manera que desafíe tus planes perfectos? Porque el rey Acaz tenía un plan, pactar con el enemigo. José tenía un plan, divorciarse de María. Y tú y yo también hacemos nuestros propios planes para resolver nuestros problemas. Y pueden parecernos planes estratégicos, lógicos, con sentido común, pero hermano, los métodos y los tiempos y los planes de Dios a veces desafían la lógica, desafían nuestras expectativas. Y la pregunta es, ¿confiarás en Él? Y no sé cómo os va en estos momentos. Para mí, os digo que estas semanas han sido una montaña rusa. Hay cosas que están pasando que no entiendo por qué, cuándo y cómo. Cosas que salen de mi plan perfecto, de mi plan lógico de la vida. Y escucho la voz de Dios. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho. Confía en mí. Hermanos, más que cualquier otra temporada del año, en tiempos de Navidad recordamos la santa paradoja de que la gloria de Dios encontramos en la debilidad de Belén. ¿Quién podría haber imaginado, planificado que un bebé nacido en un establo de animales sería el medio por el cual Dios transformaría todo el universo? ¿Quién tenía idea de que el niño alimentado del pecho de una joven madre judía era el anciano de días? El que nutra a toda la creación. Y dice versículo 23, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Hermanos, el nacimiento de Jesús es una señal divina, pero no es solamente una señal de Dios, no es solamente una santa paradoja, es el vínculo de Dios con nosotros. Jesús es Dios presente. Emmanuel, Dios con nosotros, significa que Dios ha entrado en nuestra debilidad, ha entrado en nuestro sufrimiento, en nuestra decepción, en nuestro miedo, en cada momento de nuestra vida. La Navidad no se trata solo de un nacimiento del pasado. Sí es eso, ocurrió en espacio y en historia. Pero no se trata solamente de un evento del pasado, sino de la presencia de Dios hoy en día. Eso es lo que significa Emmanuel. El Evangelio, si piensas bien, comienza con Emmanuel, la venida de Dios para estar con su pueblo, y termina con la linda promesa del Jesús resucitado. Y aquí yo estoy con vosotros siempre. Si nunca lo has hecho, te invito a creer en la Navidad, a creer en la palabra de Dios, a creer en la promesa de Dios, a creer en el plan de Dios, a creer en aquel que nació de una virgen, nacido en humildad, nacido Emmanuel, Dios con nosotros. Donde quiera que te encuentres hoy, que estés con alegría o tristeza, con fe o en duda, en crisis o en paz, te invito a recibir, a confiar, a vivir la verdad de que en Jesús
Dios está contigo. Dios se ha acercado a ti en Cristo. Por eso, postrémonos y lo adoremos. Padre, gracias. Gracias por esta promesa de Emmanuel, que es tan preciosa para nosotros. Señor, tú has demostrado ser un Dios que no solo está con nosotros en Jesús, también un Dios que está por nosotros en Jesús. Gracias, Padre, que tu amor por nosotros en el Evangelio no solo es incondicional, sino que es súper condicional, sin condiciones. Porque en Cristo tú cumpliste todas las condiciones para redimir a un pueblo para ti, para restaurar a tu creación rota. ¡Qué evangelio tan gloriosa! Te oramos, Señor Jesús, Rey de Reyes, el único Rey eternamente fiel. Y Padre, no sé cómo estamos hoy, pero aunque no tengamos un ejército enemigo afuera de nosotros, aunque no estemos enfrentando un embarazo inesperado, ni la posibilidad de un divorcio, cada uno de nosotros pues tenemos nuestro propio momento de crisis, de desafíos, de necesidades en esta Navidad. Entonces, por eso, Señor, oramos que hagas real en nosotros la buena noticia del Evangelio. Que tengamos una fe en lo que tú has hecho, Señor, en Jesús, que se base en tu perdón y en tu justicia. Gracias, Señor. Gracias por estar conmigo. Gracias por estar por mí también. Gracias que todo eso sea suficiente, porque es tu plan perfecto desde tiempos antiguos. Oramos en la gloria de tu nombre. Amén. Amén.